¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al último programa de Ronda de Editores aquí en la cúpula del CCK. Cerramos el 2017, los próximos domingos ya son de fiestas y tenemos, bueno, muchísima información todavía, una mesa súper interesante para compartir con ustedes. Antes quiero agradecer mucho a la gente de Capit por el reconocimiento que significa para Ronda de Editores el premio Tato que me dieron por la conducción justamente de este programa, así que estamos muy honrados y muy agradecidos. Bueno, esta noche con nosotros está Martín Tetaz, columnista, escribe en el suplemento económico del diario Clarín. Hoy, bueno, lo que está en tapa de Clarín y de muchos los diarios tiene que ver con seguramente lo que ustedes se preguntan para mañana. Una de las cosas que tiene que ver con si va a haber paro o no. Todo indica que va a haber paro de la CGT a partir de las 12 del mediodía y por 24 horas, aunque también se había barajado la posibilidad de un paro de 12 horas. Con nosotros también Liliana Franco, periodista de ámbito financiero, especializada también en temas económicos. Liliana está por publicar mañana en Ámbito una trastienda de lo que fueron esas horas tan tensas del día en que Lilita Carrió frenó algunos de los planes que tenía el presidente Mauricio Macri para sacar por decreto la ley, la reforma del sistema jubilatorio, que es lo que van a volver en el día de mañana, ya está convocada la sesión, a intentar pasar para que ya sería ley porque tiene media sanción del Senado. Con nosotros también Alejandro Berkovich, columnista de BAE. Alejandro también contó en su última columna un poco de las negociaciones con los gobernadores que aprovecharon y se hicieron fuertes y lograron, por ejemplo, lo que no habían logrado antes, que es eliminar la intención que tenía el gobierno de gravar las bebidas azucaradas. Ahora se quejan las cervezas y el champagne, que son las únicas bebidas alcohólicas a las que se les va a subir los impuestos internos. Martín Granowski también con nosotros, columnista del diario Página 12. Página 12 se ocupa en el día de hoy del paro de mañana, pero también de todo el debate alrededor de la represión, la violencia, lo que ocurrió alrededor del Congreso. Para el día de mañana la responsabilidad va a girar de Gendarmería y va a caer sobre las fuerzas policiales que conduce Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Y Gabriel Suet, periodista acreditado en el Congreso de la Nación, hizo un gran trabajo junto a otros colegas cuando se discutía si había alcanzado o no el número de manera legítima, el quórum, el oficialismo en la sesión que finalmente debieron levantar el día viernes. Así que los invito a compartir un gran programa con nosotros esta noche. Gracias a todos los colegas por estar acá. Gracias. ¿Cómo andan? Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Liliana, ya que nos anticipaste de que va tu nota mañana, ¿quedó dañada la relación de Mauricio Macri con Lilita Carrió? Porque me da la sensación de que es la primera vez en estos 2 años donde públicamente le frena directamente al presidente medidas que estaba por tomar. No, yo creo que no, creo que se recompuso esa relación, pero hubo un diálogo telefónico muy fuerte. Macri estaba muy enojado, no con Lilita, estaba enojado con las circunstancias, con lo que él sintió que fue la traición de los gobernadores, y estaba muy determinado a mandar el decreto de necesidad de urgencia por la reforma previsional. Lilita también estaba muy indignada, pero en el sentido contrario, ella no creía que ese era el camino. Tuvieron una fuerte discusión telefónica, pero luego, bueno, el resultado ya lo vimos, no hubo DNU, eso se abandonó, se reconsideró el tema del bono, entonces ese vínculo quedó nuevamente, o sea, es un vínculo complicado, son dos personalidades muy fuertes, o sea, nunca va a ser un vínculo que fluya naturalmente y sin un problema, porque además son dos visiones en algunas cuestiones diferentes, pero ambos, yo te diría que se respetan, aprendieron a convivir y a entenderse. Entonces, lo que fue una fuerte discusión telefónica terminó, en este caso, ganando claramente la postura de Lilita. Y Gabriel, había una discusión en un momento por acusaciones de Felipe Solá y otros diputados que decían que el quórum se logró ilegítimamente en el momento que empiezan a sesionar porque había 2 diputados que no habían jurado todavía de Cambiemos, pero que estaban sentados en sus bancas. Ustedes determinaron, ¿no?, en un trabajo de periodistas parlamentarios, que eso no había ocurrido. Claro, porque fue un momento muy efímero. El quórum se logra a las 14:35, 35 minutos después de convocada la sesión. La primera discusión es si se había cumplido o no la media hora de espera reglamentaria.
una discusión reglamentarista, porque la verdad es que el kirchnerismo cuando tenía la presidencia de la Cámara en muchas ocasiones dejó pasar esa media hora y esperó más para conseguir el quórum. Y una vez que se consiguió, cuando Emilio Monzó estaba anunciando, tenemos el quórum, podemos sesionar, terminó de anunciarlo y ya se quedó sin quórum de nuevo la sesión. Y en esos 5 segundos que hubo quórum, ¿quiénes se sentaron en las bancas? La denuncia de la oposición, como vos decís, era que 2 diputados de Cambiemos se habían sentado cuando todavía no habían jurado. La verdad es que no hay un solo elemento que demuestre esa denuncia. Incluso se lo ve seguro a Jorge Enríquez, que es el que tenía que jurar por la capital, sosteniendo de atrás a Monzó cuando Monzó se está peleando con Leopoldo Moró, ahí de pie en el estrado. Así que la verdad es que eso quedó desacreditado. Ahora ni siquiera te diría que el kirchnerismo va por ese lado, sino que lo que están diciendo es quórum sí, quórum no. Lo importante es lo que va a pasar mañana y si los gobernadores van a obligar a sus diputados a sentarse para aprobar la reforma. Claro. Ahora, bueno, ya cerraron paquete, Alejandro, con gobernadores donde lograron meter algunas cosas que, ¿no?, que les habían quedado pendientes también, ¿no? Sí, y en otras reformas, no solo en la previsional. A mí lo que me llamó mucho la atención es el festival de lobby que se desencadenó toda la semana pasada de empresas, corporaciones, cámaras empresarias y gobernadores también, para introducir modificaciones que le cuestan plata al fisco y que le cuestan incluso de conjunto quizás un monto parecido a lo que para mí es una miseria que ofrece el gobierno como bono para compensar supuestamente la falta de empalme entre las dos fórmulas. Ese lobby es el lobby que no tienen los jubilados para evitar que les metan la mano en el bolsillo. Y es el lobby que demostró ser muy exitoso porque no solamente se bajaron los impuestos a las gaseosas, sino que también en el medio se introdujo un nuevo impuesto a las ganancias sobre indemnizaciones, también sobre los aguinaldos que no estaban grabados. Y otra cosa más, el pollo, que ahora va a estar grabado a la mitad del IVA, igual que el cerdo, que hasta ahora estaba al 21%, también es beneficiado, y una de las polleras grandes, Cresta Roja, le pertenece a un compañero de grado del Champagnat del jefe de gabinete. Con lo cual, en algunos casos puede ser que tenga que ver con empleo, con economía, con actividad, y en otros casos, por mí. Pero la acusación, Martín, había sido, el oficialismo dijo, el kirchnerismo lo que buscaba era ocupar el Congreso con la manifestación e impedir la sesión, y vimos violencia como nunca antes en el recinto. Yo creo que nunca hubo, a mí no me consta que haya habido intención de ocupar por parte de nadie. Te diría más, en la historia argentina no me consta ninguna intención de ocupar el Congreso, ni siquiera en el 2001, ni siquiera en los días previos al 19 y 20 de diciembre del 2001. Digo, me acuerdo que hubo quienes llegaron a prender fuego en la cercanía de una de las puertas y fueron frenados por el resto. Esta vez nadie quiso ocupar el Congreso, digo, la verdad me parece información, yo la busqué, digo, a ver si se podía chequear o no chequear, la chequeé y no me consta ninguna intención de ocupar el Congreso, pero por parte de nadie, ni por parte del kirchnerismo, ni por parte de las organizaciones sociales, ni de los piqueteros, ni del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Porque de la mano de esto vino, Martín, la idea de que hay un intento desestabilizador, ¿no? Mirá, qué sé yo, creo que siempre hay relaciones de poder y las relaciones de poder siempre tienen, hay relaciones de poder que van por el camino civilizado, institucional y de la regla, y hay relaciones de poder que van por el camino de las piedras, de los martillazos, de todas las cosas que se vieron el otro día y que se encuentran con del otro lado bienes públicos de bajísima calidad. A mí me sorprende que esperemos de la fuerza de seguridad algo diferente de lo que observamos en todos los bienes públicos que provee el Estado, que en general es el resultado de la baja preparación, de los bajos salarios que paga. Entonces tenemos fuerzas de seguridad que son de cuarta y aparecen cosas, porque yo vi dos cosas, el que seguramente vio todo el mundo. Primero, hubo una escena donde había claramente un ataque sobre el Congreso, no importa después si querían entrar o no, pero estaba la defensa sobre el Congreso y llovían piedras sobre la defensa del Congreso sin que hubiera ocurrido ningún hecho de las fuerzas policiales, y después lo que se vio fueron cosas, no sé, gente tirando gas pimienta a personas que estaban en el medio de la calle parado así y pasaba una moto, capaz que lo habían insultado y la falta de profesionalismo. Más allá de la calidad de los agentes, lo que me parece que está en cuestión acá es la decisión política de la ministra Bullrich y del presidente Macri. Pero vos crees que la decisión de desplegar un operativo semejante que era totalmente desproporcionado para la protesta que se estaba llevando adelante. Coincido, además que un dato que no es menor en ese razonamiento está bien, es que vos tenés que saber con qué fuerzas lidiás, con el nivel de profesionalismo de la fuerza con las que lidiás. Yo no estoy seguro que por supuesto la decisión política no fue pudran todo, vayan a reprimir, seguramente no fue esa, pero
evidentemente, semejante operativo de seguridad con el nivel de profesionalismo que se observó en la calle, de gente que... yo vi una escena, por ejemplo, de una moto que le daba vueltas a un manifestante, seguramente el tipo estaría insultando, una cosa que un tipo profesional se la tiene que bancar como corresponde, no puede responder con un gas pimienta, era una locura. Entonces, evidentemente lo que vimos fue el cruce de esas dos cosas. Manosearon a una chica que salía de trabajar, la manosearon, le tocaron el culo. Damiana, que es la que estuvo detenida después que bajaba el subte y estaba yendo a caminar, estaba yendo a trabajar. 45 detenciones y ayer allanamientos en las casas de los detenidos. Algo realmente alarmante. Ahora, pero también había gente que fue con intención de pudrir todo. Vamos a decir las cosas como son. Es que hay gente que va con intención de pudrir todo y se encuentran con falta de profesionalismo del otro lado. Pero ¿qué balance hay entre ambos? Eso existe siempre. El punto que hace el Estado. Digo, hay experiencias en la Argentina y hay experiencias exitosas. Las veces que las cosas salieron bien en la calle, con cualquier gobierno, y hablo del 2002 para acá, o sea, incluyo al de Duhalde, y obviamente no estoy hablando de Costequi y Santillán, sino a nivel nacional, por supuesto, y después los primeros años del kirchnerismo, cuando salió bien es porque primero había no una orden sobre qué hacer, sino sobre qué no hacer. La orden de no hacer es, no se reprime, se satura. Digo, saturar es mucha policía, mucha prevención, mucha policía, camiones hidrantes, pero sobre todo mucha policía, no uso de balas de goma, en todo caso, salvo que haya acoso, sino no uso de balas de goma. Acá hubo un fotógrafo, terminó varios fotógrafos. Ahora, Liliana, el respaldo del presidente a Patricia Bullrich sigue siendo total. O sea, no hay, cuando uno escuchaba la conferencia de Marcos Peña el mismo día, él digamos, colocaba toda la responsabilidad en los manifestantes. El respaldo de Macri a Patricia Bullrich viene incluso no por este episodio, sino viene de antes, con el caso Santiago Maldonado. O sea, él respalda a Patricia Bullrich y puertas adentro de la Casa Rosada dicen que el presidente no encuentra un motivo profesional para no respaldarla. Con lo cual esto infiere que la decisión de cómo manejar los temas en la calle está avalada por el presidente Macri. Mañana va a ser Rodríguez Larreta el responsable. No sabemos hay un poquito de bronca ahí. Estaba muy... Sí. Claro, porque en realidad, fíjate que esto tuvo que parte Gendarmería y en realidad debiera haberlo controlado la policía y hay un poquito de bronca de que, fíjate... Le traspasamos la fuerza con el presupuesto. Tres personas cortando una calle y la policía no interviene. Entonces... Y no me refiero a lo que pasó el jueves, sino me refiero a cualquier corte, Rodríguez Larreta es como que no interviene. Entonces, mañana va a ser la prueba de fuego para Rodríguez Larreta, porque se va a tener que él armar un operativo para garantizar que se pueda sesionar, garantizar que los diputados... si no hubiese habido errores en el operativo de Gendarmería, el gobierno no los reconoció. ¿Por qué ahora se cambia de fuerza para la Porque yo creo que no lo admite, pero de alguna manera lo acepta. Forma de admitirlo, claro. Es más, lo que circulaba en la Casa Rosada es que fíjate que el operativo de la OMC, la verdad, fue desde el punto de vista de la seguridad, fue correcto, fue exitoso, fue un lío ir a la ciudad. Interrumpió la ciudad, pero funcionó. Pero digamos, funcionó y no hubo que... Porque incluso la manifestación contraria a la OMC incluso se hizo en otro lugar. Y lo que se preguntaba era por qué no se aisló un poco más al Congreso, con el vallado, por ejemplo, para la OMC, se vallaba no a una cuadra del hotel o no una cuadra del CCK, sino que también hubo sesiones acá, sino se vallaba un perímetro más amplio. ¿Y si no se vaya? Y no, mira, yo te digo, yo no sé, yo he vivido en otras partes y en general frente a estos eventos internacionales estoy hablando. No, el evento internacional se valló en migraciones. Bueno, no más allá de que no dejaron entrar, digamos, y después lo dejaron entrar, pero objetivamente vos, frente a eventos de esta envergadura, incluso hay... Pero digo, yo hablo del Congreso. ¿Y si no se vaya al Congreso? Porque ahora parece una pregunta absurda, porque nos acostumbramos a la valla. ¿Y si no se vaya al Congreso? ¿Y se acuerda políticamente? Pero vos crees que todos tienen la voluntad de acordarte, lo pregunto. Salvo 10 lúmpenes, yo no tengo dudas. ¿Pero cómo evitas eso? Y con disuasión. Lo que planteaban era que no te dejaban entrar, lo que puede pasar es que los diputados no pueden entrar, si vos no permitís un vallado. Haces un corredor. Sí. Como en la cancha, como en un recital. No, la negociación política debería incluir, por supuesto, exactamente, no hacer este recorte brutal sobre la fórmula jubilatoria, claro.
Me parece que ahí no va a haber acuerdo. Por eso, ahí no hay voluntad de acordar, pero Claro, no, ahora vamos al fondo, ahora vamos al debate de fondo. Pero quería cerrar esta parte con Gabriel, que estaba cubriendo en el Congreso. También hubo victoria. Fue raro porque los kirchneristas terminaron abrazados con la izquierda, con algunos sectores del Frente Renovador, claro, con los que se pelearon furibundamente durante años. Hay un cambio en el bloque. ¿En la dinámica del bloque Frente para la Victoria hay un cambio. El bloque del Frente para la Victoria está haciendo más política. No hablo del cambio de conducción solamente de con Agustín Rossi. Recalde por Rossi, sino en general por la dinámica que hay. Hay una dinámica acuerdista con el resto de los bloques y menos testimonial. Bueno, una muestra de eso fue que el martes, cuando fue la reunión de comisión, casi todos los bloques de la oposición, y ahí hago la diferencia de Martín Lustó, que fue el único que no lo firmó, pero bueno, algunos discutirán si es opositor o no, todo el resto de los bloques firmó un mismo dictamen. El Frente Renovador, el Frente para la Victoria, y eso te da una pauta de algo que antes no sucedía. Claro. Rossi, de hecho, se reunió con todos los presidentes de bloque, de los demás bloques de la oposición, y es verdad lo que dice Martín, que está empezando una dinámica distinta. Todavía es muy incipiente, porque no creo que se pongan de acuerdo en todo, pero hay un principio de diálogo, sí. Bueno, y vamos al fondo de la cuestión, que tiene que ver con la reforma jubilatoria, ¿no? Que al gobierno ahora decidió dar el famoso bono, que era supuestamente lo que exigía Lilita Carrió, porque decía que se les perdían estos 3 meses con los que vos insististe bastante, Martín, del empalme. Sí, porque la verdad que acá había 2 discusiones de fondo, digamos. Primero, la discusión de qué fórmula utilizar. La fórmula arranca mal parida desde el 2009, tiene un problema, que es que la fórmula es una buena idea en principio, que tiene un problema. La fórmula de ajuste de las jubilaciones. La fórmula de ajuste de jubilaciones tiene una lógica, preservar el valor, por eso es una fórmula de movilidad, preservar el valor de la jubilación. Pero claro, no había índice de precios válido, entonces nadie podía usar un índice de precio, entonces hay que encontrarle la vuelta, de lo que busca la famosa fórmula vudú, como se la llama, es encontrarle una vuelta para ajustar por algo que se le parezca a lo que pasa con la inflación sin usar el índice de precio del consumidor. Pero la fórmula era inteligente. ¿En qué sentido? La fórmula decía, en la parte de arriba, digamos, mirad, veamos la recaudación de recursos tributarios del ANSES o el RIP de la versión alternativa. Y en la parte de abajo, esto era muy importante, veamos la cantidad de prestaciones. Por una razón obvia, porque si vos aumentabas la cantidad de prestaciones, la misma plata te alcanzaba para menos. Entonces vos no podías pedirle. Esto es como que yo invite a más gente a comer a esta mesa y la parrilla siempre la misma, digamos. Si vos me llamás y querés venir a comer, te digo, venite, pero tráete 4 chorizos porque hay que agrandar la parrilla. Entonces, ¿qué hicieron? A partir del 2009 le hicieron trampa a la fórmula. Hicieron trampa a la fórmula, que hicieron en castellano. Entonces, entraban las moratorias, entraban las cajas provinciales, entraban los distintos acuerdos, no contaban en el denominador. Entonces, claro, la fórmula fue generando un problema de financiamiento del sistema. Pensar que las jubilaciones pueden crecer en términos reales en un país en el cual la población adulta mayor crece al 2,5% todos los años, de acá a los próximos 25 años. Pensar que las jubilaciones sobre eso pueden crecer en términos reales arriba de la inflación de manera sostenida. Ganarle a la inflación. Ganarle a la inflación de manera sostenida es una locura. La lógica es que preserven la capacidad adquisitiva. O sea que ahí había un debate en esa parte. Bueno, alguno pensará distinto, digamos, ese era un debate, sí, claro. Ahí había un debate por un lado. Pero el otro problema es que en la transición de las 2 fórmulas, que es el punto que llamamos la atención mucho, en la transición de la fórmula entra una fórmula trimestral, de ajuste trimestral. Eso está bueno, es mejor, porque si yo me van a ajustar mi jubilación, prefiero que me la ajusten, de hecho prefiero que me la ajusten todos los meses. Bueno, 3 meses mejor que 6. Ahora, empieza desde marzo del 2018 con el ajuste trimestral. Pará. El último aumento me lo diste en septiembre. Pasaron 6 meses desde que me diste el último aumento. Y me vas a dar un aumento por 3. Me das un aumento por 3 meses, entonces me estás comiendo 3 meses en el camino. Bueno, son 2 discusiones distintas vamos a la del bono, que es cómo se empalma el sistema actual con el nuevo sistema. No, el bono no empalma. No, está bien. Lo que digo, estamos teniendo la discusión en 2 niveles. Claro. El empalme, que si se salda o no con el bono. Y el tema de la parrilla y los invitados a la mesa. Claro, el cambio de fórmula. Resulta que esos invitados a la mesa, esa gente que accedió a la jubilación sin haber completado los 30 años de aporte, son 85% mujeres, porque no pudieron hacer sus aportes porque hicieron trabajo no remunerado en su casa, porque las tuvieron en negro en domicilios particulares, o porque eran hombres que fueron víctimas como desocupados de periodos de este país en los cuales hubo
o desocupados o informales masivamente. ¿Viste lo que dijo Alieto Guadañi en el reportaje Clarín? Que las que se jubilaron con la jubilación de parte de señores de ellos, Barrio sí. Norte. son señoras de es Barrio una cosa- Norte que se gastan la plata Pero en el patio Bullrich. eso es exactamente eso es un igual, disparate, igual eso es un que cuando disparate. el gobierno le recortó los remedios a los jubilados en el PAMI y dijo que era porque había 3 que tenían un avión, un barco, no sé qué. Después había 5 millones que no. Entonces esas invitadas y esos invitados a la mesa tienen derecho a una jubilación y tenemos que discutir cómo financiarlo. Somos un montón los locos que creemos que pueden tener una jubilación Los que- mejor que la miseria que tienen ahora. Las que general hay un entraron con- con la moratoria. En los que general hay un entraron consenso todos. que la tienen que tener, ahí no está la diferencia. Por El eso. problema es que las parrillas siguen sin chorizo. digamos. Bueno, la parrilla puede tener más chorizos en la medida en la que, por ejemplo, no le bajemos, no le eliminemos el impuesto a los bienes personales, como votó eliminar el Congreso a iniciativa del oficialismo el año pasado, como parte de ese paquete ómnibus que incluyó blanqueo de capitales para el gran capital argentino, inclusive los amigos y familiares del presidente. Después incluyó la reforma de la reparación histórica, que ahora va para atrás. Y incluyó también No va para atrás, la no, eliminación. la Bueno, reparación pero va para atrás con el quite que le hacen a los jubilados. La La reparación reparación histórica es cumplir histórica la es ley. otra cosa. Está bien. Vos tenés que cumplir la ley. Está bien, pero Acá, por porque un si lado no le das, hacemos la por de- otro lado si le no quitas. hacemos la de Néstor Kirchner, que durante 5 años pisó la jubilación, Yo no voy a estuvo defender- superado y pisando la jubilación. No vengo acá a defender a Néstor Entonces, Kirchner. la Vengo a ley la defender- tenés que cumplir, vengo a tenés que defender- pagar lo que corresponde por vengo ley. a decir que si le van a eliminar el impuesto a la riqueza a las grandes fortunas de la Argentina, como propusieron el año pasado el oficialismo y votó el oficialismo en el Congreso, y si van a eliminar gradualmente, mes a mes, durante todo 2018, medio punto de retenciones que le va a costar 20.000 millones de pesos al Estado, al fisco durante el año que viene, y bueno, entonces replanteémonos si esa parrilla es tan chica y si alcanza para invitar a algunos más. Yo creo que alcanza. Lo que pasa es que si tenés déficit fiscal como tiene la Argentina hoy, y no me parece una muy buena idea eliminar impuestos a los que más pueden pagar. Pero a vos te parece que es razonable, que es posible, olvídate Argentina, un sistema previsional en cualquier lugar del mundo donde los ingresos crezcan por encima de la inflación, en un sistema que además la población, por un problema de bono demográfico que vos conocés Sí. perfectamente, está creciendo al 2,5% de la población adulta mayor. Los países de todo el Vamos. mundo tienen un problema de envejecimiento de la población y de insustentabilidad de los sistemas previsionales. Ahora, eso, el nuestro también, eso en el nuestro también, Sí, eso sí, se no puede estamos financiar exentos. con recursos de rentas generales en la Pero así medida se en la está que el haciendo, sistema así. previsional ¿Y cómo sirve te crees que se para solventa corregir. Sí, hoy? eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué quieren dejar de hacerlo? Mira, Lo que yo digo es, si tenemos que balancear desigualdades que se están ampliando en todo el mundo los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Eso es El cierto. sistema previsional sirve para que en la vejez no empeore esa diferencia, ese abismo social que se está ensanchando. Veámoslo. Yo voy a preguntar algo parecido a lo de las vallas, perdóname, Ale. Algo parecido a lo de las vallas. Y si pensamos distinto y pensamos que efectivamente sí hay que hacer actualización por encima de la inflación, pues resulta que en general estamos hablando de beneficiarios, entre comillas, porque muy beneficiados no son, que cobran menos de 10.000 pesos. 7.000 o que pesos, cobrarán 7.000. menos de 10.000 pesos. No, hay Es de decir, todo, hay de todo. Pero digo, Y hay- básicamente Más del estamos hablando de ese 70%. universo. Si vos haces una actualización a los jubilados que cobran menos y no la haces Sí. a los que cobran más, tenés una catarata Claro, de de juicio que juicio, cobran sí, más sí, y la sí. perdés. Además, Yo no porque digo hacer no solo es eso, razonable. yo digo plantear en general para el universo jubilatorio, planteando como política general qué se hace con el déficit fiscal, obviamente. Mirá, Pero digo, estamos hablando de cifras muy bajas, inclusive para alguien que gana, cálculos del exdiputado Eduardo Santín, si alguien gana hoy 20 brutos, 20.000 brutos y se jubila, Sí. 20.000 pesos brutos y se jubila, por el cálculo de los últimos 10 años, etcétera, etcétera, va a tener una quita alrededor, dice él, de un aguinaldo. Es muy Digamos, sencillo. un mes se lo engulle El de la nuevo jubilación cálculo, promedio, un mes por año. el de la jubilación promedio de 10.000 pesos, que le quieren dar un bono para compensarlo de 750, el año que viene va a recibir, tomado punta a punta, según Oscar Cetrángolo y Julián Folgar, 6.200 pesos menos. Entonces quieren compensar un recorte de 6.200 con un bono de 750 y de 375 por única Está bien, vez en pero el caso de los para que eso no es el tuvieron bono, aporte. para eso- el bono es El para bono compensar el problema del empalme, que tampoco lo compensa. Tampoco compensa. Tampoco lo No lo compensa, pero Exactamente. en el caso de ¿cuánto compensa? En el caso de la asignación es donde más compensa. 45%. En el caso, no, de lo 85% de lo que pierde la asignación Claro, porque- por el empalme. Vos estás metiendo Ah, toda la misma bueno. bolsa. Pero Sí, expliquemos bueno. una cosa, Y porque lo Martín, que le van a nomás, recortar perdonen, es- pero porque la fórmula ajusta jubilaciones, pensiones y también asignación Aguante. universal por Exactamente, hijo. Entonces, exactamente. y el bono comprende no solamente jubilados y pensiones, sino también asignación universal por hijo. Así es. Y una cosa
que es curiosa, ¿no? De esta solución política que ofrece el gobierno, que tiene que ver con el bono, que es que a los que entraron por la moratoria que mencionaba Ale, les van a dar la mitad de los que no entraron por moratoria. Es raro, es una suerte de porque el de la moratoria pagó por ahí la cuota también, digamos, algunos más, otros menos, pero... un castigo retroactivo. Es un castigo retroactivo, porque ya son todos jubilados en las mismas condiciones, en teoría. El problema es que como claramente la plata no alcanza, están manoteando de todos lados. Y el acuerdo político, o sea, fíjate, más pensaban... de algunos lados que de otros. Exacto, pero pensaban recaudar por impuestos en el caso de los vinos, en el caso de las bebidas azucaradas, en el caso de las espumantes, en el caso de la cerveza. Por ahora queda vigente cerveza, y yo no sé por cuánto tiempo. Hoy sacaron una solicitud, un aviso. Entonces, y además le bajaron al pollo. Bueno, eso que vos comentaste. Claro, o sea, pero entonces el problema es que, sinceramente, yo creo, ustedes hablan de las retenciones. Efectivamente, las retenciones en el caso de la soja, yo trigo y maíz voy a defender que las hayan sacado. Estamos hablando de soja, que es lo más. Pero en el caso de la soja, el punto es que Macri siempre prometió eso. Y claramente es parte de su modelo económico. El candidato prometió. Claro, también digamos, estamos hablando del actual presidente. Que los sueldos no iban a pagar ganancias y están pagando de ganancias el aguinaldo. Pero casi te diría que pero también pensar... por primera vez se modificó la escala de ganancias y por primera vez hay una fórmula que automáticamente ajusta el mínimo no imponible. Perfecto. Digamos, fue en el camino. A ver, te prometió que te iba a llevar a Mar del Plata, ¿sí? Y yo lo dije el otro día, algunos se rieron, pero es verdad. O por Lomas. Vas en el lechero, hace 8 horas que saliste y estás en Dolores, digamos. Pero vas para... Yo creo que estamos en Pilar, porque estamos yendo para el otro lado. Pero el gobierno anterior te decía que ibas a Mar del Plata y a las 4 horas estabas en Rosario. Lo que pasa es que hace 2 años que gobierna se está agotando eso. No, por eso, pero digamos, la gestión en términos de ganancias que reclamabas vos va en el sentido que se prometió, digamos. Después vos podés decir, no cumplió del todo, cumplió menos, pero es la primera vez. Yo igual creo que los primeros que le tienen que bajan pagar ganancias. Yo también. Okay. Yo pienso exactamente igual que vos. Pero yo creo que ese fue un promesa, error. claro. Que lo que había que bajar era IVA. Pero hay un problema demagógico en la discusión argentina. Por eso yo te decía eso. Los 3 candidatos dijeron lo mismo en la campaña, vamos a bajar ganancias. Y éramos dijo que nadie iba a pagar. No, muchachos, ese es el único que no hay que bajar. Hay que bajar los impuestos indirectos, no ganancias. Entonces, yo lo que creo es que un poco es lo que pasa y es cómo el gobierno se mantiene, que el gobierno está convencido que ese es el camino, o sea, volvemos a las retenciones, ese es el camino por el cual va a traer inversiones, porque todos estos problemas de caja, y vos lo sabés porque sos economista, se solucionan con crecimiento, indudablemente, magia no se puede hacer, o emitís o creces. El punto es que Macri cree que para crecer es necesario dar estas señales que se dieron. Vos podrás estar de acuerdo o no, veremos si tiene resultado. Claro, lo que pasa es que primero ese es el modelo de Macri. Yo coincido y en la definición. ellos sostienen que la sociedad volvió a avalar en las últimas elecciones que el rumbo lo ven razonablemente bien. Sí, no me parece que haya avalado este reformismo permanente. Bueno, yo no digo puntualmente esto, estoy diciendo general. Lo escondieron antes de las elecciones, no se hablaba. Cuando le preguntaban al jefe de gabinete o al presidente sobre... Él negaba la reforma laboral, negaron la reforma laboral también. Claro. Es cierto que volvió un argumento que era muy de la época del kirchnerismo, que era que el que gana las elecciones manda y los restos, que no es muy democrático, porque digamos, no tiene que ver con eso. Esto no se discutió en las últimas elecciones. Después sí, conformás mayorías más holgadas, pero la idea de que el que gana tiene legitimidad para todo lo que manda el Congreso... No, porque de hecho ellos no tienen mayoría, de hecho tienen que negociar, o sea, objetivamente no pueden hacerlo. En el caso previsional, la propia ley de reparación histórica, que fue votada por una amplia mayoría de opositores de todo el mundo, incluía que había una comisión que tenía un par de años para estudiar la reforma. Porque realmente hay un problema, problema con el sistema. Después uno, digamos, puede pensarlo una solución por un camino, por el otro, pero hay un problema con el sistema. A mí me parece que se apresuró, a mí me parece que tendría que haber salido, que la propuesta saliera de un estudio más integral, por consenso, por un consenso pero más general. Lili tocó un punto que me parece fundamental. Mirá, en el año pasado,
Ya hubo muchos sacrificios por parte de los sectores que menos tienen. El año pasado la inflación superó mucho a la evolución del salario promedio. La pérdida de salario real del año pasado no se recuperó este año. Si vos mirás los balances de las grandes empresas que cotizan en bolsa que se publicaron en los últimos 15 días, los aumentos de rentabilidad son de 200%, 300%. Energía, por ejemplo, de las ¿no? grandes compañías de energía, de commodities, de real estate. Entonces, esa redistribución regresiva del ingreso que pedía el gran capital para invertir, ya la tuvo y ya no invirtió. Entonces, si tenemos esperanza en que esa lluvia de inversiones vaya a llegar, podemos seguir ajustando a la espera de que este modelo funcione en algún momento. Pero si ya evaluamos que esa transferencia fue hecha y que está lejos, ¿qué éxito económico entrega el Con algún gobierno? problemita ¿Qué éxito en el puede medio que mostrar? es Levac, especulación, fuga. El presidente En el dijo medio, que ¿no? podía explotar la economía, le respondió eso. Le a la contestó Fede eso a Monetaria. Longobardi. Bueno, todos los ajustes pasan tema- así, con esa extorsión, desde Margaret Thatcher. Dejemos las perspectivas del año que viene de la economía para el bloque que viene. Quiero cerrar esto con información con Gabriel del qué pasa mañana, que cubre, aprovechemos que Sí. tenemos un acreditado en el Congreso. ¿Qué Mira, pasa mañana? Con la reunión que hubo el viernes en el Congreso, en principio el oficialismo tendría asegurado el quórum. Yo estoy contando entre 137 y 140 diputados presentes, de acuerdo a los que comprometieron su presencia en el recinto. Y de ahí tenés que vas a tener una votación favorable, si no hay ninguna sorpresa, de unos 135 ¿Y diputados. cómo llegan? ¿Cómo llegan a...? Los 129 que ya dieron quórum la sesión pasada, más 3 de Salta, que no estuvieron. Que no estuvieron, no estuvo el Urtubey. jefe del bloque, o sea, porque Claro. Cosine, que es el jefe del bloque, Sí, los no 35 que respondieron a los gobernadores, no bajó. Tenés 3 de Salta, tenés 2 de Entre Ríos, que los de Entre Ríos dijeron, nosotros queríamos estar, pero como la sesión fue tan caótica, no pudimos dar el presente, que tiene que ver con las presiones de la Casa Rosada a los gobernadores y los gobernadores diciendo, no, nosotros teníamos voluntad de apoyar. Claro, pero no nos sentamos porque no Hubiéramos tuvimos llegado, tiempo. Sí, ¿viste? casi Pero que casi. estábamos. Un neuquino y también un correntino que estuvieron presentes en la reunión del viernes. Con eso el oficialismo tendría mayoría. Y van a estar algunos gobernadores también, como para poner un poco más de Exactamente. presión, ¿no? Sí, Por lo sí. menos 10 gobernadores decían que Sí, iban sí, a la tener idea es que estén mañana. presentes en ¿En el serio? recinto. Y- Sí, claro. Es raro, institucionalmente tipo, es raro. ¿qué? Sí. ¿Vota bien? Algo así. Van a Como- estar los como- gobernadores, la idea es que mañana Como Frank Pentanzi. estén los gobernadores en la Cámara. Eso me dijo hoy Nicolás Mazzot. Mira, recién escuchaba un testimonio de Rosario Muñoz, una diputada por Chubut, que es muy contundente por lo explícito, que ella decía que no estaba de acuerdo con la reforma, que no le parecía una buena reforma, pero que la provincia necesitaba la plata y necesitaba tener una buena relación Claro. con la nación y que por eso se había comprometido con su gobernador a dar el quórum. Claro, pues esto viene pegado al pacto fiscal, o sea, hay 3 leyes en realidad que tienen que salir, que es, ¿no?, la reforma previsional, el pacto fiscal, que es lo que los gobernadores más necesitan, y la reforma impositiva. Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí en Ronda de Editores. Precioso este lugar.